Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Damián Pachter y estos son los titulares. La frontera Gaza-Israel al rojo vivo, ganadores y perdedores de la última rueda de violencia. Jerusalén, disputada capital de Israel y de Palestina. ¿Qué ha cambiado desde que Trump mudó la embajada? Netanyahu en problemas, investigado por corrupción, su coalición se desmonora. ¿Habrá elecciones anticipadas? Israel y Hamás estuvieron a punto de pasar de un nuevo ciclo de violencia en Gaza a un operativo militar terrestre o guerra total. Las partes, en 48 horas, arribaron a un cese de fuego. El conflicto tuvo serias implicancias para el gobierno de Netanyahu. El informe de Damián Pachter. Un operativo comando en Gaza que salió mal, una represalia precisa de Hamás con artillería pesada sobre el sur de Israel, un nuevo cese al fuego. Así transcurrió un nuevo ciclo de hostilidades entre Israel y Hamás, quien controla el enclave palestino desde 2006. Sensación de amargura en la tierra prometida, euforia de victoria en la franja de Gaza. This constitutes a victory for the resistance and recognition of defeat and failure by Israeli Defense Minister Avigdor Lieberman and the Zionist occupation. It's a fallout of the disgraceful crime in Khan Yunis, in which the occupation tried to agitate the Palestinian arena, and it's a failure of the policy of siege and devastating wars against the Gaza Strip. This is the result of our Palestinian people's steadfastness. Y una sorpresiva renuncia que también fue vendida como triunfo entre los palestinos. La del ministro de Seguridad Avigdor Lieberman, que abrió el camino a unas posibles elecciones anticipadas en algún punto de 2019. Indeed, I'm here to announce my resignation from the role of the defense minister of the State of Israel. The question which needs to be asked is why specifically now? As far as I'm concerned, what happened yesterday's ceasefire, together with the entire process of reaching an arrangement with Hamas, is a capitulation to terror. Durante 48 horas, a los incesantes bombardeos de Hamás sobre el sur de Israel, le siguieron ataques aéreos de las FDI, con el siguiente balance de poder: 500 proyectiles lanzados desde Gaza, en gran parte interceptados por la cúpula de hierro, mientras que el resto cayeron en la misma franja o sobre campos abiertos al sur de Israel, esto contra 160 blancos de Hamás, alcanzados por la Fuerza Aérea Israelí, entre ellos 4 objetivos de calidad. El único muerto en el lado israelí resultó ser un palestino oriundo de Hebrón, que trabajaba en la ciudad sureña de Ashkelon en el momento que el proyectil impactó. El desenlace de esta ronda de violencia desató la interna en el gobierno de Benjamín Netanyahu, y el vacío de seguridad, el ministerio, podría ser llenado por el actual ministro de Educación Naftali Bennett, quien admitió haber exigido el cargo el miércoles 14 de noviembre de 2018. Caso contrario, abandonaría la coalición y caería el gobierno de Netanyahu. Yesterday, I met with the Prime Minister in order for him to give me the position of Defense Minister for one purpose only, that Israel will win again. I wouldn't leave the position of Israeli Education Minister for any other position in the world if there hadn't been this security crisis. Israel is in the middle of a complex and dangerous aggression. The most dangerous thing for the state of Israel is that we're starting to think that there's no solution to terror. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu se muestra como el más moderado en su aproximación sobre el conflicto, tan así que tras la reciente jornada de violencia, fueron los habitantes del sur de Israel quienes salieron a manifestarse en su contra y la de su gobierno, frente a aquello que consideran como mano débil, fuerza insuficiente y pensamiento cortoplacista a costas de aplastar a Hamás. Por el momento, con la ayuda de Egipto y la ONU, la frontera sur, que estaba al rojo vivo, habría vuelto a la calma. La pregunta es ¿hasta cuándo? Damián Pachter, News 24, i24 News. En el próximo bloque tendremos a 2 invitados, ambos periodistas que cubren Israel y Medio Oriente, Saleh Merghi y Noah Tarnopolsky. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español en i24 News. Nos acompañan en el estudio dos periodistas para analizar múltiples temas como la reciente escalada Israel-Hamás, entre otros. Se encuentra con nosotros Nova Tarnopolsky, argentina-israelí, con múltiples publicaciones en el New York Times, The New Yorker y actualmente corresponsal del LA Times. También está con nosotros Ale Mergui, periodista del Mundo de España, comentarista en múltiples medios de Israel y también en CNN en español. Gracias a ambos por sumarse. Muchas gracias. Vamos a comenzar poniendo las cosas en contexto. En 2014, al finalizar los combates del operativo Barrera Protectora, quedó claro que Israel, con su poderío bélico, puede doblegar al Hamás en el campo de batalla, pero también que debería encontrar la manera de llegar a un arreglo político con los palestinos y otros actores involucrados en la región para que no haya nuevos incidentes que lleven a escaladas de violencia. Durante 4 años, la frontera entre Israel y Gaza mantuvo una relativa calma con idas y vueltas de lanzamientos de misiles y operativos de las FDI que se incrementaron en los meses recientes. Los pasos fronterizos hacia el enclave palestino se mantuvieron abiertos y cerrados intermitentemente, pendientes de la situación de seguridad reinante. A fines de marzo de este año, en la frontera de Gaza comenzó lo que los palestinos llaman la Marcha del Retorno. Estas marchas son una serie continua de manifestaciones violentas en las que también hubo intentos de invadir el territorio israelí, intentos de sabotaje contra la valla de seguridad y el envío de barriletes incendiarios que han quemado miles de hectáreas agrícolas. Por otro lado, estas marchas generaron la muerte de 168 palestinos y miles de heridos. Las estimaciones varían entre 10.000 y 15.000, mientras continúa el grave deterioro de la situación humanitaria en la franja. Ante la imposibilidad de ambas partes de encontrar una solución política de tanto sacudir este cóctel, no se podía esperar otro resultado que no fuera una explosión de violencia mucho más intensa, similar a la que ocurrió en el verano de 2014, a la que le sigue un cese de fuego donde unos, Hamás, lo festejan como un gran triunfo y otros, los habitantes del sur de Israel, protestan porque sienten que, como en el juego de la oca, vieron, se ha retrocedido hasta la casilla número 1 para volver a empezar. La primera pregunta para todos, Nova, Sal, gracias por nosotros nuevamente. Gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Concuerdan con la afirmación según la cual Israel fue la que generó esta nueva ola de violencia y por ende es la responsable? Nova, comenzamos con vos. Yo no creo que se puede medir quién es responsable en una situación donde un Estado soberano tiene a su frontera un grupo de militancia terrorística. No creo que se puede medir fácilmente si es blanco o negro. En este caso, que no creo que fue el peor en los últimos 4 años, porque en julio vimos un día, en 24 horas, una vez que tiraron creo que 200 misiles. Ronda de violencia. Muy parecida. Pero en este caso sí, lo que lo inició fue una operación israelí fallada. Pero más allá que ese punto pequeño, yo no creo que la cuestión de la irresponsabilidad sea relevante acá. ¿Sal? Es evidente que la operación militar israelí, en medio de una especie de inicio de tregua, una operación fracasada, que realmente no fueron a matar a una persona, sino que fueron, según parece, un tema de información e inteligencia, provocó una escalada y creo que ese fue el principal motivo por el cual Israel pidió la tregua, excepto la tregua. Es decir, Israel sabía que en esta mini escalada, entre comillas, Israel empezó por esta operación sin querer, evidentemente, Hamás respondió. Y hay que tener en cuenta también que jamás todo esto le llegó como un regalo del cielo, es decir, como el maná, porque ellos estaban muy presionados por la población palestina y por Al-Fatah, que les acusaban de haber vendido la resistencia armada por $15 millones cataríes. Y de repente llega esta operación, tienen que responder, porque han muerto 7 miembros del brazo armado de Hamás, responden y en ese momento ellos saben perfectamente que Netanyahu no quiere una guerra, porque una guerra no conduce a ningún lugar y lleva al mismo lugar, que es negociar la tregua, y por tanto Hamás, diríamos que tira de la cuerda hasta un punto que es el punto de Ashkelon. No va a Ashdod y no va a Tel Aviv. Es lo que sería el clásico juego del Medio Oriente, tirar del hilo sin romperlo. Exacto. El problema es que la euforia en Hamás estos últimos días es demasiado elevada y yo creo que en ese sentido, ante la presión enorme que hay en la sociedad israelí, en los medios de comunicación israelí, en el sur de Israel, a Netanyahu, y yo creo que la próxima semana, que será cuestión de tiempo, en ese momento sí que Israel no podrá ya seguir la política de contención de Netanyahu. Nova, Sal, ¿qué piensan que estaba buscando la CFDI en ese operativo? ¿Se sabe algo al respecto, Nova? Hay muchos rumores.
No parece haber sido un intento de asesinación, de asesinato, como dijo Sal. Parece haber sido algún tipo de operación de inteligencia. No creo que sabemos de hecho. Ni sabremos. No sé, se está hablando mucho. Hay gente que sí sabe y yo no entiendo la verdad por qué hay tal grado de censura sobre esta historia. Bueno, sí, pero fracasó. Lo importante en este caso es que fracasó. Lo que se sabe es que fue una operación aprobada el jueves anterior, que Netanyahu viajó a París, y si Netanyahu viaja a París, que él cree que no va a haber aquí una cosa muy fuerte, una especie de una operación para matar a alguien y que eso provoca la guerra, hubo ahí un problema. El número 2 de Hamas, el Haya, ha dicho que, según creen, los soldados de la unidad especial israelí querían meter o instalar escuchas de información, de espionaje, relacionado mejor con el tema de los secuestrados, de la gente que está ahí. No se puede saber. Lo que está claro es que hubo ahí... Algo fracasó. Unos milicianos de Hamas se toparon por accidente y esto fue lo que ha provocado esta bola de nieve que seguimos viendo. Hay otra pregunta que ha surgido mucho, es cómo puede ser, si fue una operación relativamente pequeña, que Israel arriesgó la vida de un oficial tan alto, un oficial que no se puede dar teniente coronel. No, un teniente coronel del ejército y un tipo con un gran futuro militar. Seguramente sería una operación a la que le daban importancia. Parece que no es necesariamente así, porque la jerarquía del ejército israelí es distinta a la jerarquía de los ejércitos de Europa y de Estados Unidos, donde el comandante queda atrás. En Israel ya hay una larga tradición que el comandante va adelante. Y este señor, hay que decirlo, no es el comandante de este equipo, sino que era el número 2. Y puede muy bien ser que, pensando que no había un gran riesgo, él decidió él mismo liderar el equipo. Y bueno, la cosa fue mal. Aclaremos un punto. Israel no es la única vez que opera en Gaza desde que salió en 2006. Se estima que el ejército israelí opera constantemente, con bastante frecuencia en el territorio de Gaza. ¿Sales así eso? Es que es como dicen en el Mossad, dicen que hacen muchas operaciones, pero solo se sabe la que fracasa. Es evidente que Israel, y constantemente lo dicen, incluso Netanyahu lo dice, también lo dice el exministro de Defensa Lieberman, que hay muchas operaciones que ordenan y que diríamos que aplican fuera de las fronteras de Israel, en Siria, en el Líbano, unidades que van entrando y saliendo que no sabemos. Y seguramente, si no hubiera sido por este miembro de brazo de moda Hamas que los pilla, pues seguramente no sabremos nada de este tema. Es decir, es evidente que hay mucha información y que hay muchas incursiones de este tipo. Ahora nos metemos un poco dentro de la política interna de Israel. El ministro Lieberman renuncia porque cree que Israel no ha sido lo suficientemente duro con el Hamas. Y nos encontramos con Yair Lapid, que es del centro, un partido de centro de Israel, que se expresa a la derecha de la derecha. Escuchemos lo que tenía para decir. The current round of fighting began when Hamas wanted, ran as it wanted, and now it turns out that it's ending when it wants. Earlier this week, the Prime Minister said in front of the cameras, "I have no solution for Gaza." That a Prime Minister says, "I have no solution," with hundreds of thousands of Israelis sitting in secure rooms while bombarded with hundreds of rockets and mortar shells. There is a solution to Gaza, and it begins with Hamas being disproportionately beaten, and harshly. Sal, no, lo escuchamos ayer, Lapid, un partido de centro de la política que representa a la clase media israelí, diciendo hay que destruir al Hamas, cosa que no ocurre. Lieberman dijo que lo iba a hacer, otros ministros de defensa dijeron que lo iban a hacer, no pasa. ¿Hacia dónde va la relación Israel-Hamas? ¿Cómo se resuelve este conflicto? Sal. En primer lugar, es increíble cómo fuera de Israel la sensación es que Israel es un país, un ejército que responde de forma contundente a Hamas, pero en Israel, Netanyahu, por ejemplo, tiene fama de ser muy contenido en las operaciones militares, de no haber respondido de forma contundente. En esos momentos es una relación asimétrica entre Hamas, que es un grupo que es básicamente guerrillero y que siempre va a ganar la guerra de imagen, porque recordemos que en la guerra del 2008-2009, cuando acabó la guerra y hubo una destrucción importante en Gaza, dijeron jamás que ellos han ganado. Van a ganar siempre. Aunque quede un solo miliciano, sacará ante el frame la cámara y dirá:
victoria, hemos ganado. Y esto igual, si miramos fríamente el balance, es evidente que han muerto más personas en Gaza que en Israel. Cualquier ciudadano prefiere vivir en el sur de Israel que no en Gaza. Pero a nivel de imagen es evidente que un ciudadano de Sderot no entiende cómo tiene que pasar la noche, todas las noches, en el refugio. Y entonces pide soluciones. El problema es que no hay soluciones inmediatas. Y por eso el ejército lleva 8 meses con la opción, diríamos, más de intentar esta llamada en hebreo asdara, ese intento de calma, un arreglo, un acuerdo, porque sabe que si hay una guerra con Hamas, hay 2 opciones, diríamos soluciones. O vas hasta el final y ocupas Gaza y acabas con Hamas, pero entonces, ¿qué? No hay nadie que pueda... Egipto no quiere estar ahí, tampoco Hamas puede estar ahí. Después hay que controlar la zona. Y Israel va a estar ahí muchos años ocupando un territorio que no quiere estar ahí, no hay ningún tipo de interés. Y la otra opción es este tipo de acuerdo. Evidentemente, lo que vemos ahora es, de vez en cuando, entre una y otra hay mini escaladas y tensiones. Me diste el pie para esto, Sal. Nova, te pregunto, la pregunta del próximo operativo de las FDI es una pregunta de ¿cuándo y no si va a haber? Yo supongo que sí, porque la situación es absolutamente volátil y porque Hamas es un grupo cada vez más desesperado. Por esto los 15 millones de dólares cataríes que Sal mencionó son importantes, pero es un grupo que quiere su supervivencia y no tiene cómo en este momento, y tiene una población legítimamente en un estado de crisis, y por eso puede ser inevidente. Pero quiero traer una gota de cinismo a esta conversación. Yair Lapid es un centrista que quiere ganar en la próxima elección. La elección ya la olemos. Y por eso, porque él tiene la oportunidad y alguien le da una cámara, él está hablando como si fuera algo entre un general de un librito de niños y un ultraderechista. Y él no es ninguno de ellos. Y creo que hay que tomar en cuenta todo lo que dicen los políticos hoy en día. Es eso. Quiero decir una última cosa. Dale. Cuando Sal menciona que gana a nivel mediático, que siempre va a ganar Hamas. En este momento, el primer ministro de Israel no tiene portavoz y no tiene equipo de comunicación. El ejército de Israel tiene a un portavoz en idioma hebreo, un portavoz en idioma inglés, que los dos son señores en los años 40 de sus vidas que nunca han trabajado con medios anteriormente, nunca. ¿Okay? El Ministerio de Relaciones Exteriores no trabaja. Entonces, cuando el ejército israelí destruye 150 objetivos o edificios en Gaza, no tenemos quien lo diga públicamente y el público israelí se queda con la impresión que no hicimos nada. Bueno, tal vez el esfuerzo está puesto últimamente un montón en las redes sociales. Todos recibimos al toque los videos. Y luego está también la diferencia entre las declaraciones, ese es el problema. Es decir, el problema con Netanyahu es que, o con el gobierno israelí, es que debería ir al público y decirles, mire, no hay una solución militar a Gaza si no quieren el costo militar, humano, económico de entrar en Gaza y ocupar Gaza. Pero ¿qué pasa? Que los israelíes, y básicamente en Ashkelon, Ashdod, Sderot, es un feudo del Likud. En ese sentido, ellos escucharon a Netanyahu hace unos años, en el 2008, prometiendo ante Olmert, el primer ministro, doblegar Hamas. Sí. Muy bien. Ahora se quedaron trabados. Vamos a seguir conversando sobre este tema en los próximos segmentos. En el próximo bloque pondremos el foco en Jerusalén, que es la capital disputada por Israel y los palestinos, y cómo esto afecta en todo este entorno y se refleja en el sur de Israel. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Nos acompañan en el estudio 2 periodistas, Nova Tarnopolsky, que escribe en el LA Times, y Sale Mergui, del diario El Mundo de España. Y ahora haremos foco en Jerusalén, la ciudad en disputa, capital de Israel, y que es reclamada por los palestinos también. Trump, hace meses atrás, decidió mudar la embajada. Hace casi un año, en diciembre. Diciembre del año, wow, pasa rápido. 6 de diciembre. Sí. ¿Qué cambios observan, Nova? ¿Qué cambios observás en el resto de los países tras esa maniobra? Es una importantísima pregunta, porque lo que uno observa es el grado de hostilidad y de enojo que eso ha provocado.
La tremenda ironía es que los Estados Unidos no han movido ni un pelo de un oficial de la embajada. Todo sigue igual. En el edificio del consulado en Jerusalén pusieron una placa que anuncia que este edificio ahora es embajada. En los hechos no ha cambiado absolutamente nada en la función del consulado y de la embajada, que ahora se llama, creo que, no sé, edificio secundario o algo así, que queda en Tel Aviv. Pero a nivel simbólico ha sido supremamente importante y el mundo, por distintas razones, distintas regiones, están absolutamente enfurecidos. Si tengo que sacar una visa para ir a Estados Unidos, ¿a dónde voy? Creo que podés ir a cualquiera de los dos, pero no lo he hecho. Ok. ¿Sal? Yo creo que es el hecho que sea muy simbólico, sobre todo simbólico, es la explicación por qué los palestinos en Cisjordania no hicieron manifestaciones y protestas y una intifada, porque ellos entendieron que es un paso simbólico, con mucha carga simbólica. Y estamos viendo países como a lo mejor Brasil en verano, Paraguay, Paraguay si fue atrás, Guatemala. No hay este seguimiento que Netanyahu espera o esperaba. O sea, no hubo arrastre. No hubo arrastre, sobre todo no tanto por Israel, sino porque Trump, hay que entenderlo, Trump es una persona que en Israel tiene muchas simpatías, por lo que ha hecho por Israel, pero en el mundo es una persona, entre comillas, no muy popular. Siendo muy diplomático, muy cuestionado. Entonces, claro, una medida como esta, yo creo, mi opinión personal, que no beneficia mucho a la imagen de Israel. Puede que beneficie a nivel político, a nivel simbólico, a nivel de cargas simbólicas, pero a nivel general, esta asociación entre Trump e Israel no creo que ayude mucho ante los ojos de aliados como incluso Francia y Alemania, que están en guerra con Trump, guerra comercial, guerra mediática, incluso ahora el tema militar con de Macron. Hay que ver qué pasa, pero de momento Jerusalén va a seguir mucho tiempo, diríamos, en el candelero, y lo más importante, creo yo, es la alcaldía, que ahora es Moshe León, el alcalde de Jerusalén. Eso tiene más influencia en lo que pasa en Jerusalén que no lo que ha hecho Trump. Veamos entonces un pequeño recuento de las aperturas de las embajadas, idas y venidas en Jerusalén. You can only build peace on truth, and the truth is that Jerusalem has been and will always be the capital of the Jewish people. On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. Como presidente de la República de Guatemala, asumí un reto de retornar nuestra embajada a esta ciudad. Insisto, una decisión soberana que ahora nos permite estar aquí reunidos para decir Guatemala e Israel unidos por siempre. Mucho me honra estar hoy aquí para dar cumplimiento a la decisión de mi gobierno de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la sede de la Embajada de la República del Paraguay. El gobierno de la República del Paraguay considera pertinente restablecer la sede de su embajada ante el Estado de Israel en la ubicación previa al comunicado de fecha 9 de mayo del 2018. Muy interesante que hemos visto tres embajadas abrieron, pero una volvió atrás. ¿Cómo reaccionaron los medios, tu medio, en el que vos escribís a estas idas y vueltas que hubo en Jerusalén? Con gran confusión, sobre todo porque el Los Angeles Times cubre todos los días a Trump y durante toda la campaña reciente de las elecciones al Congreso, él se paseó por todos los estados más cristianos, más evangélicos, hablando de su nueva embajada, que él mismo eligió los mármoles. Él contó una historia de un castillo más o menos que él mismo lo diseñó y yo, teniendo que responder a eso desde Jerusalén, me quedé en una situación muy extraña de decir a mis editores, bueno, no ha pasado. Tuve que preguntar varias veces yo a la portavoz de la embajada en Tel Aviv si están construyendo algo en Jerusalén y nos quedamos las dos tontas. ¿Qué fue lo que dijo el mundo? El mundo y en España en general, pese a que Trump avisó que es traslado a la parte occidental, y Trump dijo, claro, hay que dejarlo esto claro, Trump no dijo que Jerusalén ya tiene las fronteras delimitadas, dijo que esto estará negociado en proceso de paz, pero en el diario El Mundo, que es un diario de centro-derecha, y en todos los diarios básicamente
se opusieron a esta medida porque lo vieron como una violación de la tradicional diplomacia internacional que básicamente busca un equilibrio entre las dos partes. En otras palabras, la opinión pública española y la clase política española es más pro-palestina que pro-israelí. Y por tanto, eso lo vieron como un ataque. Pero hay que tener en cuenta que es Trump. Si fuera Obama que hiciera este paso, hubiera tenido muchas más simpatías. Al ser Trump, que provoca mucho rechazo, incluso en la derecha moderada y española, pues por tanto, esto provocó críticas. Escuchemos lo que decía de manera muy interesante el vicecanciller de Rusia, Mikhail Gorbanov, acerca de su reconocimiento, el reconocimiento de Rusia de Jerusalén como capital de Israel. As you know, many years ago, we gave early recognition to a Palestinian state on the 1967 lines with the capital in East Jerusalem. And we asked ourselves a question: what about West Jerusalem? If we say East Jerusalem is the capital of a Palestinian state, then logically West Jerusalem would be the capital of Israel. Every day I went from Tel Aviv to Jerusalem in order to meet the leadership of Israel. Therefore, it was logical to come to the conclusion that East Jerusalem, how you say, God willing, would be the capital of Palestine, and West Jerusalem would be the capital of Israel. Ese es el punto. Nova Sal, sí. ¿Qué ganó el gobierno israelí con esta medida? El mundo no paró de girar con el hecho de que la embajada estadounidense se haya mudado. No obstante, ¿el gobierno de Netanyahu, Nova, se benefició de esto? Yo no creo que Netanyahu personalmente se benefició durante unas semanas domésticamente aquí en Israel con otra ola de popularidad, pero hay enormes riesgos para Israel en este enorme abrazo de Netanyahu a Trump, siendo el único. Y Israel tiene otros aliados que no son los Estados Unidos que lo están mirando de muy mal ojo. Y entonces... Sí, pero independientemente de que sea Trump y que Netanyahu y Trump estén muy aliados, lo que sea, hay que reconocer que a nivel diplomático es un éxito brutal para Netanyahu, porque es un tema que tiene consenso, tanto en la izquierda, Partido Laborista, incluso Meretz dicen que Jerusalén ha de ser la capital de Israel, evidentemente con un proceso de paz y todo eso. Y por tanto Netanyahu es un punto que lo tiene a su favor para, digamos, ya las próximas elecciones va a ser un punto importante. Netanyahu va a demostrar, aunque sea solo Trump, pero va a demostrar el argumento de que Israel está aislado por el tema palestino no es cierto. Y la prueba es la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, aunque sea solo Trump. La pregunta fundamental es, hemos visto en el caso de Paraguay que movieron la embajada y en base al santo equilibrio en búsqueda de una paz que el embajador de Guatemala la semana siguiente que estuvo de visita nos dijo, sí, en base a la paz nosotros movimos la embajada a Jerusalén. ¿Este equilibrio se puede romper brevemente? ¿Hay algún otro país que crees que Brasil, por ejemplo, va a mover su embajada y va a generar un cambio en Latinoamérica? Yo no creo. Creo que Bolsonaro es un tipo muy fuera de serie en América Latina en este momento y yo no creo que va a inspirar a otros, pero creo que hay un tremendo peligro en poner a Jerusalén en primer plano internacional en este momento. Sal, breve. Breve no es el efecto dominó que esperaba Netanyahu, pero sí que a otro país más caerá, y si no cae más es porque también a nivel de intereses nacionales, incluso el propio presidente brasileño sabe que puede provocar un gran daño económico a su país por la presión árabe. Bueno, vamos a seguir conversando con ustedes en el próximo bloque, en donde pondremos el foco en el primer ministro Netanyahu, que está bajo investigaciones de corrupción y se le ha juntado con el tema de la frontera sur. Habrá elecciones anticipadas y hay quien pueda sacarlo del poder. De eso seguiremos hablando con Sal y con Nova. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de i24 News. Y nos acompañan en el estudio dos periodistas, Nova Tarnopolsky del LA Times y Sale Mergui para el diario El Mundo. Ahora vamos a hacer foco en las elecciones o no anticipadas, en la situación de Netanyahu como primer ministro de Israel. Digamos que hay elecciones. Hasta este minuto, mientras estamos hablando, no sabemos. ¿Tiene algún adversario Netanyahu con posibilidades reales de ganar? ¿Nova? Yo creo que sí. Creo que su peor adversario en este momento es él mismo. Primero, estamos viendo un primer ministro que ya está en poder 10 años, cansado,
Y estamos viendo un señor que empieza a no tener el control sobre el área político que siempre ha tenido. Pero al margen de eso, hay un mito de que Netanyahu siempre gana. En las penúltimas elecciones ganó Tzipi Livni a nivel de voto popular en Israel, y yo creo que hacemos un error cuando nos olvidamos que hoy en día Netanyahu tiene 30 escaños, mandatos de 120, y por eso está en una situación tan débil. ¿Y en cuanto a adversario real? Yo creo que lo vamos a ver en las elecciones, porque todavía no sabemos. Ningún opositor a Netanyahu ha tenido hasta el día la posibilidad de presentarse al público como lo va a poder hacer en una campaña. Yo, aunque también estoy en contra de este fenómeno de considerar a Netanyahu el Superman electoral que siempre va a ganar, aunque perdió en el 2009 con Livni, yo creo que Netanyahu ahora mismo está en sus momentos más bajos. Incluso en esos momentos más bajos tiene, según los sondeos, 30 escaños, y el segundo es Lapid con 18. Por tanto, es posible que salga un opositor. Gabay no creo, pero a lo mejor Gantz y segundo con Gabay, hay una especie de unión de centro-izquierda, y puede ser que haya una batalla más reñida. El problema no es Netanyahu o Gabay, el problema son los bloques, y los bloques aún gana la derecha, y los bloques aún gana Netanyahu, y por tanto Netanyahu ahora mismo lo que va a hacer, antes incluso de la campaña electoral, es ya cerrar, como hice anteriormente, cerrar ya su próximo gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué Livni no fue primera ministra? Porque Livni, cuando acudió a Shas ya estaba en la mano, en el bolsillo de Netanyahu. Por tanto, Netanyahu en ese sentido es una especie, es un artista... Usted había cerrado ya la coalición antes de las elecciones. Y aunque tenga muchos problemas personales, investigaciones, corrupciones y tal, al final Netanyahu sabe que el bloque de la derecha le va a dar su apoyo a él antes que a la izquierda, a menos que venga Gantz y quite votos de la derecha y se pase al centro izquierda. O Lapid, que ha quitado votos a la derecha y que no está imposibilitado también. Pero hay algo un poco surreal en nuestra conversación, porque hay tremendas posibilidades de que en los próximos 3 meses Netanyahu se encuentre como sospechoso de un crimen. De cualquier crimen. En este momento, de un delito criminal en Israel, y él no va a poder ser ni Superman ni medio Superman electoral bajo esa situación. Él va a poder. A los israelíes realmente no les interesa mucho que su primer ministro mienta o de vez en cuando robe o no robe o haga un tipo de triquiñuelas en la sombra. Al elector lo que le interesa es básicamente que sea un primer ministro, entre comillas, Mr. Seguridad, y los sondeos lo demuestran. Escuchemos a Netanyahu lo que él dice cuando lo cuestionan y dice si habrá o no habrá imputación sobre sus crímenes. Escuchémoslo. Solo puedo decirles lo que digo desde el primer día. No habrá nada porque no hay nada. Noga, una pregunta. Sí. Recientemente estuvimos muy cerca de un evento militar con Gaza. No obstante, la persona que todos asumían que si hay alguna persona que va a ir a la guerra es Netanyahu. Sin embargo, se mostró como la persona más moderada. ¿Puede ser que hay algo que está pasando atrás? ¿Están esperando el plan de Trump para Yo no creo que exista plan de Trump, y hasta que yo no hable con una persona norteamericana, israelí o palestina, una sola que me diga yo he visto un plan, yo no voy a creer que exista. Yo creo que eso lo podemos poner de costado por ahora. Si existió un plan de Trump, desapareció con el problema actual que tiene Arabia Saudita después del asesinato del periodista Khashoggi, y no creo que sea un tema. Pero Netanyahu es muy, muy bueno con estos lemas. Decir, no va a haber nada porque no hay nada. Él habla fuerte, pero actúa menos fuerte, siempre. La gran diferencia que tenemos que ver ahora es que hay protestas de parte de sus propios votantes. Israel en los últimos días se ha encontrado con protestas gritándole a él, andate a casa, de parte de sus votantes de estas 3 ciudades del sur de Israel, Ashkelon y Ashdod.
Y hemos visto en las elecciones municipales de Israel que ocurrieron en las últimas semanas que hay un gran deseo de cambio, un deseo de ver novedades. Y yo creo que vamos a ver una campaña electoral donde sí sea un tema que el primer ministro parece haberse robado un cierto dinero. Yo discrepo de lo que tú dijiste y creo que es parte de la concepción que fuera de Israel se tiene que tener un hombre duro, fuerte, que le gustan las guerras. Todo lo contrario, Netanyahu es un hombre, en el tema de Gaza sobre todo, que siempre que puede intenta que no haya guerra. En las últimas guerras, en 2011 acabó muy pronto, en el 2015, siempre que había una posibilidad de tregua, con Francia, con lo que sea, intentó la tregua. Ya sea porque le interesa a Netanyahu que jamás domine Gaza y que haya la separación con Abu Mazen y por tanto, ante esa separación no hay la necesidad de avanzar el proceso de paz con Abu Mazen y concesiones y todo esto. Netanyahu siempre, eso te lo dicen todo el mundo, siempre intenta moderar su reacción ante Hamas y teniendo en cuenta que el ejército, el Mossad y el Shabak están de acuerdo con la contención. Y la prueba más clara es que incluso Gidon Levy, eso para mí fue el abrazo del oso, sí. Cuando Netanyahu se dio cuenta que estaba en problemas... Explícale a la audiencia quién es Gidon Levy. Exacto. Netanyahu se dio cuenta que estaba en problemas tras la última miniescalada cuando los únicos elogios llegaron de la líder del partido izquierdista Meretz y del articulista del diario Haaretz israelí Gidon Levy, que tiene fama en Israel de ser más palestino que israelí. Dicho esto, Netanyahu al ver esto pensó... ¿Que lo felicitó? Lo felicitó y dijo que comparado con Lapid y Gabay es el único que nos garantiza que no hay una guerra. Un elogio de Gidon Levy a Netanyahu es prácticamente mucho peor que una crítica de la derecha a Netanyahu. Escuchemos entonces lo que decía Gabay, que representa al Partido Laborista o lo que sería parte de la izquierda israelí, que estaba a la derecha, de la derecha también, como lo vimos antes con Yair Lapid. Escuchemos a Gabay lo que decía. Así debe ser. Fracasas en tu función, renuncias. No hay seguridad para los habitantes del sur y por lo tanto también Netanyahu debe renunciar. Él es el responsable de la seguridad nacional, al igual que el ministro de Defensa. Vayamos a elecciones para que ustedes puedan elegir entre los que creemos que se puede cambiar la realidad y el primer ministro que cree que debemos estarle agradecidos por la realidad triste que tenemos. Nosotros creemos que sí se puede hacer un cambio. Noga, Sal, consulta. Hay una especie de nuevo candidato, por lo menos los medios se nota que como que lo están inflando. Se trata de Benny Gantz, el ex comandante en jefe del ejército israelí. Sal, ¿tiene chances? Tiene chances porque, en primer lugar, Benny Gantz es nuevo. Es el Lapid de hace 2 elecciones. Por eso es una persona nueva. Sobre todo, es un general. Para ganar a Netanyahu y a la derecha necesita un general. Y Benny Gantz, más allá de que fue un general, jefe de Estado Mayor, es una persona que no es muy de izquierda, tampoco muy de derecha, no sabe lo que es realmente, porque aún no ha hablado y tiene ya 15 escaños y sobre todo también tiene una imagen de primer ministro, es alto, guapo, tiene imagen, típico. Y por eso Netanyahu sabe que él puede ser el elemento que cambie, que lleve votos de la derecha a la izquierda, pero no sabemos nada de él, no sabemos de qué partido es. ¿Cómo puede ser que una persona que no habla tiene 15 mandatos? Eso para mí, entre otras cosas, demuestra la tremenda debilidad de Netanyahu, que tenés a un altísimo porcentaje de la población votante de Israel que te dice yo voto a desconocido antes de votarlo a él. Y eso es un gran peligro. Pero quiero decir, Gantz podría mostrarnos tremendos talentos electorales dentro de unas semanas o unos meses, no sabemos. Pero en Israel hay una larga historia de ex generales y hasta ex jefes del Estado Mayor del Ejército que se meten en política y muy rápido fracasan porque vienen desde otro mundo. Vienen desde otro mundo y no entienden y tratan de subir al sumo plazo como primer búsqueda política y se pierden muy rápido. El problema de Gantz es que, eso me dice gente amigos míos que le conocen a él, y todo el mundo lo sabe, Gantz es lo que se llama un gentleman en el sentido vuelto a la palabra. En el momento, como dicen, que entre en la lucha política, como dicen aquí, Netanyahu se lo va a comer con patatas. Es decir, Netanyahu es un artista, Netanyahu para ganar es capaz de hacer todo lo que puede, decir los árabes van en autobuses, bla, bla, bla. Gantz nunca llegaría a este punto de hacerlo. Y por tanto, yo no veo a Gantz con el entusiasmo, la rabia en los ojos para ganar. Nos quedan pocos minutos y le voy a pedir a cada uno
que me dé un resumen de futurología. ¿Dónde va Israel en el año 2019? Comenzamos con Sal. Si tuvieras que resumirlo, tienes un minuto. En el año 2019, pues Israel seguro, Israel en 2019, Israel va a las elecciones, es unas ideas muy importantes para decidir no solo el tema de seguridad, también el tema de democracia, libertad de expresiones. Israel va yo creo, en mi opinión, hacia una división cada vez más evidente entre el electorado de derechas y el electorado de izquierdas que se concentra en Haifa y Tel Aviv. Y yo veo un país cada vez más fuerte a nivel tecnológico, económico, militar, pero un poco más erosionado a nivel social. Noga, tu futurología. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sal, pero quiero agregar otro elemento que es el internacional. El supremo aliado de Israel es Estados Unidos, y Estados Unidos en este momento se encuentra en una situación de crisis política, democrática y diplomática que nosotros en nuestras vidas no hemos visto. ¿Entre qué sectores de la sociedad americana? Yo diría que en este momento en todos. Hemos visto, bueno, más o menos, las elecciones del Congreso llevaron a un resultado también volátil para Washington, y Trump está cada vez más aislado como líder a nivel internacional, y a mí me parece imposible que esta situación en Estados Unidos no tenga también un efecto en Israel, que es un país con el cual tienen relaciones tan íntimas. Noga, tocaste un punto interesante que quiero agregar. Respecto al futuro de Israel, hay algo que Netanyahu sí lideró, que fue un acercamiento con los países árabes. ¿Le ves futuro a eso? Y puede ser que el 2019 sea un año donde hayan... ¿alguna sorpresa especialmente con Arabia Saudita, públicamente? Yo creo que en este caso que no tiene tanto que ver con Netanyahu. Según lo que sabemos públicamente, lo que vos decís es cierto, pero Arabia Saudita hoy en día se encuentra en un problema diplomático tremendo por el asesinato de este periodista, y lo más importante es que ellos lo hicieron sin darse cuenta de lo que podrían ser las consecuencias. Entonces estamos viendo que Israel ha puesto mucho de sus esperanzas hacia el futuro en manos de países que no son parte del oeste y que se pueden ellos meter en problemas que después afectan a estos lazos. Bueno, de alguna manera estaremos aquí en el 2019 y los volveremos a convocar para ver si el análisis que hemos hecho hoy realmente se refleja en la realidad o si realmente era futurología. Les queremos agradecer muchísimo, Sale Mergui, Noga Tarnopolsky, por habernos acompañado en este programa analizando esta realidad que vive Israel hoy. No se olviden que pueden seguirnos en www.i24news.tv, Instagram y Twitter. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Damián. Muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Gracias.